estaba viendo. ¿A dónde vamos, Jorge? Aquí estamos. Los mochileros, total. ¿A dónde vamos, Jorge? No me grabes. Ya nos hayamos grabado, tranquilas. ¡Yepa! Aquí andamos. Mira qué sitio de lujo. Aquí estamos en una nueva aventura. A ver qué os podemos enseñar por aquí, que se vea un poco. A ver si descubrís en dónde andamos. ¿Lo veis? En esta aventura no tenemos ni bicis ni nada. Vamos, la mochila era de risa. No sé si visteis la anterior foto, pero era... venimos con lo mínimo. Aquí está Uge, que no quiere salir en cámara, aunque yo lo saco igual, pero bueno. Pues estamos en Tánger. Estamos en Tánger. Esta vez crucemos el charco a conocer un nuevo continente en plan de mochileros. Vamos de ir ahora a dar una vuelta. A ver si os puedo enseñar un poco por ahí, porque hay un lío. Vamos, tardemos 2 horas en encontrar este hostel, que hay una pasada, ¿eh? Estamos aquí en la terraza, tiene arriba otra terraza. No sé si se ve por aquí, incluso donde se ve todo lo de abajo y tal. Está súper guay y súper económico. Ya os contaré si eso en otro vídeo, en cómo hacer un viaje así low cost como hicimos nosotros. Súper barato. Que nos salió regalado, vamos. Así que nada, ya os contamos luego algo. Hola, Uge. Te pillo bostezando, tienes un poco de sueño. ¿No dormiste en el avión? ¿No dormiste lo suficiente en el avión? Una pena. Y el tío venía roncando en el alza, ¿qué te pareció? Ocupándonos los dos días. Y estamos un poco perdidos por las calles de Tánger. ¿Ya sabes volver al hostal? Yo tampoco sé volver, no pasa nada, ya buscaremos cómo volver al hostal. De momento estamos mendigando por aquí. En todos los sitios nos quieren que nos metamos a comprar, en todas las tiendas, porque esto sería una pasada. Teniendo pasta y sitio en la maleta, porque no podemos llevar nada de vuelta, pues esto sería una pasada. Pero bueno, estamos turisteando total. Ya nos vemos, chavales. ¡Yepa! Aquí andamos. Aquí tenemos a Uge tomando apuntes, haciendo un mini diario de las aventurillas que tenemos aquí en Tánger. No sé si lo podéis escuchar todavía, pero se pusieron ahora todas las mezquitas a la vez, en plan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vamos. Es racista, pero si no lo entiendo, ¿qué se haga? Yo no creo en ninguna historia de estas de dioses ni historias, pero impresiona, la verdad, ¿eh? Toda la ciudad ahí a la vez, me cago en Dios. Grabelo y todo. Así que nada, aquí tenemos nuestra primera nochecilla. Está súper guay el hostel en el que estamos, ¿eh? En el zoo contiguo o algo así. Aquí en medio de Tánger, un jaleo para encontrarlo de la de Dios. Menos mal que está esto lleno de buenas personas, que a cada uno que paramos, vamos, pregunta a medio pueblo si hace falta para llevarnos al hostel. La gente es súper maja. Mira que todo el mundo decían que si... En plan, Uge diciendo no te van a hablar, y no sé qué, que las mujeres, que nada, súper abiertos, vamos, nada que ver con lo que te pintan en España la gente de los marroquíes, ni nada. Súper recomendable venir aquí, muy barato, vamos, compremos unas 4 cosas por ahí y está todo súper tirado, ¿eh?
probé el pan marroquí, que tenía muchísimas ganas de probarlo y está riquísimo. Lo tengo por aquí un poco para zamparme luego. A ver si lo puedo enseñar aquí un poco de mala manera. Porque me lo zampé casi, Era un pan de estos, que está cojonudo. No sé... Tiene postura como si fuera lo del pan de pizza o algo así, pero está muy rico, muy rico. Y me cobró 15 dirhams, creo, que deben ser unos centimillos. 1,50 me había costado. No, pero te costó 1 dirham y medio. 1 dirham y medio me costó, claro. 1 dirham y medio. Date cuenta que 10 dirham y 1 euro, o sea, 1 dirham y medio, nada, 15 céntimos. O 10 céntimos o por ahí, no sé. Yo ando muy lento con esto de los cálculos. Uge se ríe de mí, porque es que no me aclaro. Cada vez que paramos en cualquier sitio a comprar, yo pienso que me quieren estafar. Porque me empiezan a decir un montón de caro, y es que son poniendo un cero más, claro. Lo que pasa es que la mi cabecina no da para más. ¿Qué se va a hacer? Así que nada, vamos a despedir la conexión desde hoy, desde aquí, desde el Tanger Hostel, muy recomendable y súper barato, los chavales muy majos. Y ya te digo, está en el centro de Tánger. Así que a ver qué nos pasa mañana por estas aventurillas, estas tierras marroquíes. Yeah.